La narratología francesa. La narratología es la disciplina que se ocupa del discurso narrativo en sus aspectos formales, técnicos y estructurales. En definitiva, es la teoría de los textos narrativos. La intertextualidad es la relación que un texto, oral o escrito, mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores. El conjunto de textos con los que se vincula explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción como en la comprensión del discurso. La característica principal de la intertextualidad es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su estructura y su significado. Uno de los primeros en hablar de intertextualidad fue el filólogo ruso Mikhail Bakhtin, quien durante el segundo tercio del siglo XX publicó una serie de trabajos sobre teoría de la literatura. Sus ideas fueron conocidas y divulgadas en el ambiente intelectual francés por un círculo de pensadores búlgaros a fines de los años 60, entre ellos Tzvetan Todorov y Julia Kristeva, quien acuñó el término intertextualidad en el año de 1969. Gérard Genet, 1930-2018. Crítico literario francés, nacido en París el 7 de junio de 1930 y fallecido el 11 de mayo de 2018. Fue uno de los principales representantes del análisis estructural y de la teoría de las formas literarias. Gérard Genet asume las posturas del estructuralismo desde el conocimiento previo de los principios tradicionales de los estudios de la literatura. También trató sobre el problema de la clasificación de los géneros literarios y sobre las relaciones de los textos con ellos mismos y con los demás textos, la llamada intertextualidad en Palimpsestos, la literatura en segundo grado, 1982. Según Gérard Genet, en su forma más restrictiva, la intertextualidad es una modalidad o tipo de la transtextualidad, y se trata de una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Cita. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita, con comillas o sin comillas, sin referencia precisa. Plagio es una forma menos explícita y menos canónica, es una copia no declarada pero literal. La alusión es un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado, al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo. Veamos algunos ejemplos. Clases de transtextualidad. Intratextualidad. Relaciones entre textos producidos por el mismo autor. El autor se imita a sí mismo en otro pasaje, como por ejemplo, Garcilaso imita su soneto tercero en su égloga tercera. Architextualidad. Conjunto de categorías generales o trascendentes en las que se engloban los textos, tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etc. Paratextualidad. Relación que un texto mantiene con otros textos de su periferia. Título, subtítulo, prólogos, epílogos, notas al margen, notas al pie, sobrecubiertas, fajas, capítulos, desechados, borradores. Interdiscursividad. Relación entre un discurso artístico escrito y un discurso artístico producido por otra disciplina artística diferente.
discurso musical, pictórico, etc. Extratextualidad. Relaciones entre los textos producidos por un autor y los textos producidos por otro. Por ejemplo, entre el Cántico Espiritual y la Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz y el Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que una mujer está buscando a su esposo en una noche oscura, pero no lo podía encontrar y sale a buscarlo procurando que nadie lo note. Hipertextualidad. Relación de un texto B, hipertexto, todo el texto derivado de otro anterior por transformación simple o indirecta, con un texto A, hipotexto, todo texto que origina otro, en el que se inserta de una manera que no es el comentario. Por ejemplo, la transformación de un texto anterior o la imitación estilística. Así, por ejemplo, la Odisea de Homero es el hipotexto de los 6 primeros libros de la Eneida de Virgilio y la Ilíada de los 6 últimos. También tenemos otro ejemplo en 100 años de soledad como hipotexto y los funerales de la mamá grande como hipertexto. Metatextualidad. Relación que un texto mantiene con otro que habla de él. Esto es la relación crítica.